Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a Casa Solar y a su línea de trabajo llamada igualmente Casa Solar. Vamos a continuar con nuestro curso de Conócete a ti mismo y para ello en esta oportunidad vamos a revisar un tema muy especial que se conoce como los injertos. Espero sea para ti de muchísimo provecho. Existe una ciencia que cuando se conoce y se aplica, tiene la posibilidad no solamente de ayudarnos a remediar nuestros defectos, nuestras pasiones, nuestras tendencias inferiores, sino que también nos puede ayudar a sacar provecho de ellas. Esta ciencia se conoce como los injertos. Los agricultores fueron los que descubrieron esta ciencia y a través de ella han buscado mejorar la calidad de sus frutos, de sus cosechas. Hacer un injerto consiste en coger un tejido de una planta, colocarlo sobre otra planta para que estos dos organismos crezcan juntos, para que el injerto se aproveche de todos los recursos que tiene la planta sobre la cual se está colocando para poder generar mejores frutos. Podemos tomar como ejemplo un peral salvaje, el cual tiene muchos nutrientes, mucha vitalidad, pero que produce unos frutos incomestibles. Si injertamos sobre él el brote de un peral de excelente calidad, este se va a aprovechar de esos recursos, de esos nutrientes, y va a generar unos frutos suculentos. Para que los injertos funcionen tenemos que respetar ciertas leyes, y una de ellas, la principal, es que no podemos injertar en una planta otra que no tenga algún grado de correspondencia. Entonces, si nos ponemos a revisar, existe una lista gigante en la agricultura en donde se explica qué planta se puede injertar con qué otra planta. Uno de los parámetros que se usa mucho es que si el fruto que se genera en una planta tiene una pepa o un hueso, no la puedo injertar con una planta que genere frutos con muchas pepitas. Aquí podemos ver una parte de esa lista en donde se explica qué planta se puede injertar con qué otra planta. Por ejemplo, el naranjo lo puedo injertar con otro naranjo, con un mandarino, con un limonero, con un pomelo y en general con plantas que sean cítricas. Los humanos nos hemos vuelto muy diestros y muy hábiles en esta ciencia de los injertos enfocada hacia las plantas y hacia la agricultura, pero desafortunadamente no hemos sacado provecho de ella enfocándola hacia la parte psicológica o hacia la parte espiritual. De allí que en la historia podemos encontrar a grandes sabios, artistas, escritores, filósofos, que fueron perseguidos toda su vida por vicios, por pasiones, por tendencias inferiores. Nunca la lograron superar, murieron con ellas. Algunos de ellos bebían, fumaban, se drogaban, etc. Si hubieran conocido y aplicado esta ciencia de los injertos, hubieran podido colocar sobre sus debilidades cualidades y virtudes que quisieran desarrollar. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a colocar estos injertos? Supongamos que nosotros manejamos un amor muy sensual. Considerémoslo como un árbol que tiene muchísimos nutrientes, que tiene muchísima energía. Podemos colocar sobre este árbol un injerto de un amor más noble, más puro, más bondadoso, de un amor más elevado. Los nutrientes de estas tendencias inferiores, de este amor sensual, van a subir y van a llegar hasta las ramas que hemos injertado, que lo podemos representar como todos esos patrones nuevos que hemos sembrado en nuestro cerebro. Y a través de ello vamos a poder generar un amor formidable, un amor que nos traiga inspiraciones y que nos permita vivir experiencias de éxtasis que no nos podemos imaginar. En vez de hacernos la vida imposible, la sensualidad nos va a permitir extraer de ella una fuerza abundante que nos permitirá conectarnos incluso hasta el Padre Celeste o hasta la Madre Divina. Acá podemos ver la imagen de Santa Teresa de Jesús. Se decía de ella que era una mujer muy sensual, que poseía mucha energía sexual. Incluso en alguno de los escritos que han encontrado de ella, decía que ella sentía que en la medida en que más se acercaba a Dios, también más se activaba su energía sexual. Y ella pudo hacer todo el trabajo para injertar en esa energía sexual el amor incondicional, el amor de servicio a la humanidad. Si somos vanidosos, esa vanidad va a chupar nuestras energías y va a absorber nuestras fuerzas. Allí también podemos hacer un injerto. En vez de buscar ser alabados, glorificados o reconocidos por las demás personas, podemos movilizar esa vanidad hacia el logro de un ideal. Y de esta manera la vanidad se convertirá en una fuerza formidable que nos estimulará y nos proyectará incluso hasta el cielo. Y un día ya dejará de ser vanidad para convertirse en gloria divina. En esta imagen vemos a Bolívar, de quien se dice que su peor defecto es que era sumamente vanidoso. Y en él podemos ver cómo utilizó esa vanidad, ese deseo que los demás lo alabaran, que los demás lo reconocieran, para cumplir un gran ideal que fue la libertad de varios países de América.
De la vanidad tomaba la fuerza para enfrentarse en las diferentes batallas y llegar a cumplir ese ideal que tenía. Si somos coléricos, es muy probable que ya hayamos experimentado los daños que le hemos ocasionado a otras personas o las oportunidades que hemos desaprovechado a causa de ello. Pero ¿por qué dejar que la cólera explote como un trueno y acabe con todo lo que está a nuestro alrededor, cuando podemos sublimarla y transformarla a través de un injerto? Y en ese momento esa energía nos va a volver luchadores incansables, guerreros, combatientes contra todo lo que sea inferior, y podremos llegar incluso a convertirnos en soldados de Cristo, en servidores del cielo. En vez de destruir todo lo que es magnífico, nuestra fuerza marciana nos puede ayudar a construir. Solo basta con un injerto. En el gráfico vemos la imagen de San Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús, del cual se decía que era muy colérico, muy mal geniado, muy impulsivo. Era de los 12 discípulos el que representaba la fuerza de Marte. Y aquí también podemos ver cómo él tomó toda esa energía marciana, la transformó, la transmutó y se convirtió en uno de los más grandes discípulos de Jesús, en uno de los más grandes guerreros de Cristo, que llegó incluso a dar su propia vida por él, por el ideal que transmitía. En el video pasado estuvimos trabajando otro método llamado los clichés, y en esta oportunidad estamos trabajando el segundo método, que es el de los injertos. Y acá tenemos que tener presente que ambos métodos son muy útiles, son herramientas formidables, pero cada uno tiene funciones diferentes que tenemos que aprender a manejar. Como vimos en el video pasado, los clichés se utilizan para reemplazar hábitos nocivos, hábitos negativos en hábitos constructivos y en hábitos positivos, para cambiar esas improntas negativas que hemos construido de manera inconsciente y que se vuelven repetitivas en nuestra vida por improntas positivas. Pero los injertos no trabajan reemplazando. Con los injertos lo que vamos a buscar es añadir. Vamos a aprovechar toda la fuerza, toda la energía que tienen esas tendencias inferiores para colocar sobre ellas injertos que se aprovechen de todos esos nutrientes y nos ayuden a generar frutos magníficos. Esas fuerzas las podemos consagrar a una entidad, a un ángel, a un arcángel. Eso es hacer injertos. Todos los grandes maestros, todos los iniciados han trabajado con los injertos, se han conectado con los seres más sublimes, con los seres más elevados, y a través de ello han generado frutos maravillosos. Podemos nosotros entonces preguntarnos de dónde tomar esos injertos, de dónde tomar esas inspiraciones. Podríamos pensar que en los filósofos de la antigüedad, en los sabios, en los escritores, en los artistas que dejaron tantos legados importantes para la humanidad, podríamos encontrar allí esos injertos. Esto es posible, pero como estos seres ya no están en la tierra, no vamos a poder conectarnos con ellos, y eso va a dificultar poder tomar los injertos. También podríamos entonces imaginarnos que los podemos tomar de aquellas personas que nos rodean y que tienen algunas cualidades que nosotros admiramos. Eso es cierto, pero es muy probable que esas personas todavía no hayan trascendido ciertas limitaciones de su naturaleza inferior. Entonces los injertos que nos pueden suministrar van a ser injertos imperfectos. Del ser que podemos tomar los mejores injertos, los injertos más puros, los injertos más poderosos, es del sol. No hay un ser en toda la tierra que tenga el amor, la luz, la generosidad, el poder, la vitalidad, la energía que tiene el sol. Y los maestros dicen que en el sol se encuentra el gran supermercado de los injertos. Allí es donde podemos encontrar los mejores injertos, los injertos que tienen la mayor calidad. Entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos a él para que nos lo suministre. En algunas escuelas iniciáticas hay una práctica que a mí me parece muy especial, y es ir en las mañanas a ver la salida del sol, en la época del año en que se preste para eso. Los primeros rayos del sol son los más poderosos que hay, son los que tienen la mejor energía. Y el maestro Honrán nos dice que en ese momento en que el sol está naciendo, podemos pronunciar la siguiente fórmula. Querido sol, quisiera comprender tantas cosas y me siento tan limitado, por eso me vuelvo hacia ti que eres luz, que iluminas toda la tierra. Dame algunos injertos de tu inteligencia. Y el sol nos los suministrará, nos los dará de forma generosa, nos los dará de forma gratuita. Y entonces lo tenemos que injertar en nuestro cerebro. El maestro Honrán nos dice que incluso nos pueden enviar un experto si no sabemos qué tenemos que hacer.
Y también le podemos pedir al sol todos los injertos que necesitemos, la bondad, la belleza, la sabiduría, etc. Todos los injertos están en el sol y podemos pedirle todos los que queramos. Lo único es que no le pidamos todos los injertos de una sola vez, porque por estar pendientes de uno, los demás se van a secar y se van a morir. Tenemos que pedir injerto por injerto, uno a la vez. Cuando el maestro Onran transmitió esta enseñanza, él decía que algunos se podrían estar preguntando si esto es broma, si él se estaba burlando de ellos. Y él contestaba que en absoluto, que esto es totalmente real y que él lo trabajó, lo experimentó durante muchísimos años. Que incluso había muchísimas cosas más que hablar acerca del sol, pero que aquellos que ya estuvieran preparados en ese momento, el sol mismo se las revelaría. Porque según él comentaba, el sol tiene la capacidad de hacernos grandes revelaciones. Él decía que todos sus conocimientos, que todo lo que él había aprendido, se lo había enseñado el sol. Un gran maestro también puede suministrarnos injertos, porque con su amor, con su sabiduría, es decir, con su luz y con su calor, es un representante del sol. Pero ningún maestro puede compararse con el sol. Una persona puede parecérsele en la medida en que busque irradiar luz, amor, vida a las criaturas que lo rodean. Pero el sol irradia luz, calor, vida, alimento a todo el planeta, a todas las criaturas que vivimos en la Tierra. Y no solamente a la Tierra, sino a todos los planetas que giran alrededor de él. Gracias a él todo nace, crece, madura. Ningún iniciado puede llegar a alcanzar semejante poder. Nada puede compararse con el sol. Debemos empezar a cambiar esa concepción que nos ha vendido la ciencia acerca del sol y empezar a acercarnos a la concepción que tenían nuestros antepasados acerca de él, los cuales le rendían culto, le rendían muchísimo respeto, porque conocían esa parte sutil, esa parte profunda que el sol encierra. Los rayos del sol tienen la capacidad de reemplazar todos los elementos gastados, tenebrosos e impuros que hay dentro de nosotros. Tenemos que aprender a recibirlos. Si nos abrimos a los rayos del sol con todo nuestro corazón, ellos van a empezar a trabajar y van a reemplazar ese hombre viejo, esa mujer vieja que hay en nosotros, y así seremos renovados, regenerados y resucitados. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, todo ya será diferente. Desafortunadamente los humanos que experimentan sensaciones formidables cuando comen, beben, se drogan, se besan, no sienten absolutamente nada cuando están al frente del sol. Esto es porque tienen un nivel de vibración demasiado bajo. Todas las tendencias inferiores les impresionan, actúan sobre ellos, pero ante los rayos del sol no sienten absolutamente nada. Cuando una persona empieza a trabajar en un sendero espiritual, cuando un discípulo avanza, se vuelve cada vez más sensible a los rayos del sol y empieza a darse cuenta que a través de ellos recibe revelaciones, experimenta sensaciones verdaderamente celestiales. Adicional a lo que hemos hablado, también podemos decir que la psicología aún no han descubierto que depende de los seres humanos el que los rayos del sol puedan producir esos fenómenos que nos pueden permitir regenerarnos y resucitar. Pero para eso lógicamente hay que prepararnos, si no seguiremos estando fuera del sol. Es importante durante los días anteriores, o al menos durante el día anterior al que vayamos a ir al encuentro con el sol, prepararnos para poder estar de esta manera más libres, más lúcidos y poder sentir lo que realmente son los rayos del sol, cuán poderosos, puros y divinos son. Pero el injerto más poderoso, más sublime, consiste en buscar conectarnos con el Señor. Y para ello el maestro Onran también nos regala una fórmula que podemos pronunciar, y es la siguiente: Señor, siento que no soy nada. Acepta pues entrar en mí, trabajar y manifestarte a través de mí. Quiero trabajar para tu reino y tu justicia. Y si el Señor acepta nuestro árbol, es decir, nosotros mismos, que antes producíamos frutos insípidos e incomestibles, vamos a empezar a producir frutos deliciosos y perfumados. Solamente han quedado las raíces y el tronco, pero el injerto, es decir, ese mundo sublime, celestial, invisible, ha empezado a producir ya los frutos. ¿Y qué ha sucedido? Para ello, tenemos que volver a este gráfico que fue de los primeros que estuvimos revisando en estos videos. Y lo que ha sucedido es que hemos consagrado todas nuestras fuerzas brutas, todas nuestras efervescencias interiores al servicio del cielo. Y el cielo las ha tomado y las ha transformado. A veces se encuentran, caminando por los bosques, algunas peras salvajes que son incomestibles, pero si las llevamos y las ponemos unos minutos al horno, se vuelven dulces.
y esto es por el calor que les hemos transmitido a través del horno. El maestro Onran dice que si nosotros somos capaces de hacer eso con una pera, ¿cómo no vamos a creer que el mundo invisible sea capaz de tomar todos esos frutos ácidos que nosotros producimos y convertirlos en frutos suculentos? El discípulo que empieza a ser consciente de todas las tendencias inferiores que trae, se puede acercar al Señor a pedirle injertos diciendo: Señor Dios, si estoy solo no conseguiré transformarme, así que ayúdame, dispón de mí, trabaja a través de mí, estoy a tu servicio, cumpliré tu voluntad. Y es muy probable que no sea el mismo Dios el que se acerque a ayudarle, pero sí enviará un ángel o un arcángel, así como los ha enviado en épocas anteriores con los profetas, con los apóstoles, con los patriarcas. Y de esta manera se acercará un ángel o un arcángel para instruirle y apoyarle. El maestro Onran también nos dice que este tema es de una importancia extrema. Si no le ponemos cuidado, si lo ignoramos, no vamos a poder nunca evolucionar. Los seres humanos tenemos la cabeza dura, pero la vida se va a encargar de ayudarnos a madurar. El único inconveniente es que lo más probable es que la vida nos ayude a madurar a través de los sufrimientos. El maestro Onran igualmente decía que todo esto él lo había verificado durante muchísimos años, que lo había experimentado sobre sí mismo y que ahora nos correspondiera a nosotros sentirlo, conocerlo y tomar la decisión para obtener resultados en nuestra vida. Vamos a revisar esta frase del maestro Onran, abre comillas: sin todos estos conocimientos no podrán mejorarse verdaderamente, pero no basta con conocer, también hay que amar estas grandes verdades para desear realizarlas y tener una voluntad inquebrantable para perseverar en el trabajo. Estas son las tres condiciones necesarias: primero saber, luego querer y finalmente poder. Esta es la ley que debemos aplicar cuando queremos materializar algún deseo. Lo primero que tenemos que hacer es estudiarlo, conocerlo, analizarlo desde diferentes puntos de vista. Lo segundo es amarlo, impregnarlo con nuestra emoción, que es el combustible que va a permitir que el tercer paso se produzca, que es ya el actuar, con nuestra voluntad, con nuestra perseverancia, hacer lo necesario para que eso se pueda manifestar. Pero en realidad no son 3 pasos, en realidad son 4, y están inscritos en lo que se conoce como la cruz de Acuario, la cruz de la era en la que actualmente nos encontramos. Y aquí podemos ver que en un ala de la cruz está la palabra saber, que fue lo que ya mencionamos, es conocer, estudiar, analizar lo que necesitamos que se manifieste. La segunda palabra es querer, es decir, amarlo, desearlo, sentirlo. La tercera palabra es osar, es decir, atrevernos a hacerlo, actuar. Y la cuarta palabra, que es muy mística, que es muy oculta, que es muy esotérica, es el callar. Y significa que luego de haber conseguido los resultados, no debemos decir nada. Debemos dejar que sean esos resultados, esos frutos que hemos conseguido, los que hablen por nosotros. Allí entonces debemos callar. Algunos seres han hecho un trabajo tal sobre su materia que ya no son los mismos. Exteriormente, claro, pues siguen siendo los mismos, pero interiormente ya no lo son. Ya no tienen los mismos sufrimientos que antes, ya no se sienten tan aplastados y tan limitados, ya no están en la oscuridad, ya poseen nuevas riquezas y nuevos conocimientos, nadan en el esplendor, irradian. Eso es el cambio. Cambiar no es volverse irreconocible a los ojos de los demás, no, nos seguirán reconociendo. El cambio es interno en nuestras manifestaciones y en nuestras vibraciones. Y ya para terminar, el maestro Onran tiene una frase muy bonita que dice que aquellos que verdaderamente han cambiado son los que pueden poner su mano sobre el agua. Y el moribundo que llegue a beber de esa agua, resucitará. Ese es el verdadero cambio, al que nosotros le debemos apuntar, el cual merece que realicemos todos los esfuerzos, todos los sacrificios. Este era el material que queremos compartir contigo a través de este video y que sigue reforzando y complementando lo que ya hemos venido trabajando a través de los videos anteriores. Solo resta, como nos decía el maestro Onran, tomar la decisión para conocerlos, para profundizarlos, luego para llegar a amarlos y por último para obtener resultados. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, te invito a que la dejes en la caja de los comentarios y asimismo a que te suscribas en este canal si no lo has hecho y a que nos sigas en las diferentes redes sociales.